Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Marilucero Novoa Moreno. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Criterios jurisprudenciales para la prevención del daño antijurídico relacionado con el error judicial. Esta conferencia hace parte del ciclo de capacitación en prevención del daño antijurídico en la Administración de Justicia. La cláusula general de responsabilidad del Estado, consagrada constitucionalmente, ha llevado a considerar la prevención del daño antijurídico como un imperativo para todas las entidades del Estado, en la medida en que se constituye como indicador de la gestión que realizan dichas entidades y se convierte en una herramienta valiosa para prevenir, mitigar las causas generadoras, garantizar los derechos de los administrados y evitar litigios contra la administración pública. Para la rama judicial resulta absolutamente pertinente fomentar una cultura de la prevención del daño antijurídico en el ejercicio de la administración de justicia a partir de la capacitación y la sensibilización. La conferencia del día de hoy tiene como propósito reflexionar sobre precisamente esa prevención del daño antijurídico derivado del error judicial a partir del análisis de referencias jurisprudenciales que aportan criterios útiles para el adecuado desarrollo de la labor judicial. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Luis Eduardo Mesa Nieves, abogado de la Universidad del Rosario, especialista en gestión pública, instituciones administrativas y legislación financiera de la Universidad de los Andes y de Derecho Constitucional de la Universidad del Sinú. Es docente universitario, formador de nuestra escuela judicial y actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Luis Eduardo Mesa Nieves, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Desde la ciudad de Montería, saludo con inmensa gratitud a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Extensivo este saludo, por supuesto, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Expreso igualmente un saludo fraternal y respetuoso a todos los servidores y servidoras que se han conectado a esta videoconferencia. Siempre es grato realizar este tipo de encuentros a través del canal digital que tiene dispuesto nuestra casa académica, que es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que ha venido desarrollando ininterrumpidamente esta labor académica. A mí me parece importante decirle a todos los que están, todos y todas que están conectados en este momento, que la escuela ha venido realizando, a pesar de la situación de la pandemia, de manera interrumpida esta labor de mejoramiento continuo a través de estas capacitaciones. En el 2020 se realizaron 302 eventos virtuales con 201.537 conexiones en Colombia y en el exterior. Y en lo que va corrido del 2021 se han realizado a la fecha 93 conferencias virtuales, contando con 14.364 ingresos, lo que da cuenta del liderazgo de la escuela a cargo, repito, de la doctora Marilucero Novoa Moreno, a quien agradezco nuevamente esta oportunidad para compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a discurrir sobre un tema muy importante y es dentro del menú de los llamados títulos de imputación de responsabilidad del Estado como consecuencia de la prestación del servicio de administración de justicia. Recordemos que son tres estos títulos de imputación: el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad
y el que ocupará nuestra atención, el error judicial. Voy a comenzar a compartirles unas imágenes, a compartir pantalla para facilitar la comprensión del evento. Bien, lo primero entonces es señalar los objetivos de esta intervención que me ha correspondido honrosamente en esta oportunidad. Desde el año anterior, la Escuela Judicial ha venido adelantando este ciclo de capacitación y ahora pues, vamos a focalizarlo precisamente en el error judicial y los criterios que la jurisprudencia tiene en relación con este título de imputación. Dos objetivos generales en primer lugar: identificar las premisas que utiliza la jurisprudencia para determinar cuándo puede generarse responsabilidad del Estado en estos eventos. ¿Qué debe tener en cuenta el juzgador de lo contencioso administrativo para evitar incurrir en un error judicial? Igualmente, generar claridad en cuanto a que a la par de las demás autoridades públicas, la actividad judicial y las actuaciones de los funcionarios están sujetas a juicios de responsabilidad por la causación de los daños antijurídicos. Generar también conciencia en cuanto al deber que tienen los funcionarios de prevenir la causación de daños antijurídicos en el ejercicio de sus funciones. Generar igualmente conocimiento en cuanto al alcance del error judicial como causa de responsabilidad patrimonial del Estado por el ejercicio de la función jurisdiccional y, no menos importante, sensibilizar a los funcionarios y a aquellas personas que pueden eventualmente desarrollar funciones jurisdiccionales en el correcto ejercicio de las funciones como medida de prevención de los daños antijurídicos. Señalados los anteriores objetivos, les propongo que me acompañen en la siguiente agenda. Iniciaremos con una introducción recordando la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, haciendo referencia al concepto de daño antijurídico y una referencia importante a la estadística de procesos derivados del error judicial que atiende la rama judicial en defensa del Estado. Igualmente, pasaremos en un segundo segmento a mirar esa evolución de la responsabilidad generada por el ejercicio de la función jurisdiccional que se divide en dos etapas, y posteriormente vamos a ir avanzando hacia la conceptualización del error judicial, sus presupuestos y la relación del daño antijurídico con eventos relativos al error judicial. Después avanzaremos hacia el núcleo central de esta disertación, que son los criterios para la determinación de la responsabilidad y prevención del daño antijurídico en eventos de error judicial o jurisdiccional. Es importante señalar aquí anticipadamente que estos criterios surgen de una propuesta que resulta del estudio que he hecho para la preparación de esta videoconferencia. No han sido muy claros la estructuración y la dogmática, la clasificación de estos criterios a través de la jurisprudencia, como por ejemplo se ha hecho en cuanto a la privación injusta de la libertad, por ejemplo, en lo que es materia de los títulos, todo aquello referente a la indemnización del daño material, del perjuicio inmaterial, en donde hay una dogmática jurisprudencial muy sistematizada. Entonces aquí me voy a atrever a hacer una propuesta en este sentido. Y finalizaremos con unas conclusiones. Vamos entonces a avanzar al primer segmento. Ahí ustedes ven en pantalla el artículo 90 de la Constitución, que se ha denominado Cláusula General de Responsabilidad del Estado. Y se ha hecho así esta denominación por parte de la jurisprudencia y de la doctrina, porque en esa norma se condensa en unas líneas un principio de responsabilidad como garantía inherente a los derechos y libertades ciudadanos. ¿Por qué se ha denominado así? En primer lugar, porque
se trata de los sujetos destinatarios de la misma. ¿Cuáles son esos sujetos? Todas las autoridades públicas. El artículo 90 no restringió ni limitó su aplicación a determinadas autoridades o ramas del poder público. Por el contrario, la norma prescribió que el Estado y en general todas las autoridades públicas son sujetos pasivos de responsabilidad de orden patrimonial. Allí entonces caben las distintas ramas del poder público, los órganos y entidades que la integran, así como los órganos autónomos e independientes creados por la Constitución, incluso los particulares habilitados jurídicamente para ejercer funciones públicas deben responder ante el Estado. En segundo lugar, porque la cláusula general de responsabilidad abarca e envuelve tanto la responsabilidad de naturaleza extracontractual como la contractual, también aquella derivada de los actos administrativos. Al respecto, se pueden ver las sentencias C-333 de 1996 y C-286 de 2017. Un tercer aspecto para entender esta denominación tiene que ver con los múltiples regímenes de imputación que se pueden aplicar conforme los postulados del artículo 90. Ese artículo asegura la aplicación de una diversidad de regímenes de imputación subjetivos y objetivos, de tal manera que cabe, de acuerdo, por ejemplo, con sentencia de la sección tercera del 5 de julio de 2018, expediente 42721, en tal sentido, afirmar que lo que produjo el artículo 90 fue la constitucionalización de la responsabilidad del Estado, como una garantía de los derechos e intereses de los administrados y su patrimonio. Pero además se enfatiza que este artículo de alguna manera señala, ¿verdad?, el concepto de daño antijurídico partiendo de la imputación que se debe hacer para después llegar a determinar, con base en esa imputación, cuál es el criterio aplicable como título, es decir, falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro. Ahora bien, como quiera que uno de los objetivos de esta charla es sensibilizar respecto de la prevención del daño antijurídico, bien vale la pena recordar cuál es el concepto de daño antijurídico. En esta imagen, digamos, vemos el concepto que se ha estructurado a través de la jurisprudencia. Sucede que el daño antijurídico ha sido calificado como un concepto normativo parcialmente indeterminado. Ese concepto, por ejemplo, se advierte en la sentencia de 11 de noviembre de 1999, ustedes lo pueden leer ahí en la imagen. Debe resaltarse que, siendo un concepto normativo parcialmente indeterminado, es precisamente la jurisprudencia la que ha tenido esa labor de darle contenido y alcance al concepto del daño antijurídico en general, como detrimento, afectación o lesión a un derecho o interés jurídicamente tutelado, causado por una conducta lícita o ilícita que la persona no está en el deber de soportar. Ahora, el Consejo de Estado ha dicho que el daño en su sentido natural y obvio es un hecho, pero no es cualquier hecho. Ese hecho tiene que ser cualificado. Y tiene que ser cualificado como antijurídico. ¿Cuándo se considera que el daño es antijurídico? La antijuridicidad está dada por un juicio de valoración del daño frente al ordenamiento jurídico, siendo antijurídico el daño cuando el ordenamiento no le impone a la persona lesionada el deber de soportar dicho detrimento o menoscabo. Más adelante vamos a volver sobre este concepto, pero ya relacionándolo con el error judicial. Muy bien.
En orden a esa sensibilización que es objeto también de esta charla, es importante hacer referencia brevemente a la estadística de procesos, que la rama judicial está atendiendo y enfrentando derivados de las demandas por responsabilidad de la función de administrar justicia. Ahí vemos que el error judicial pesa un 11%. Aquí en una imagen más detallada miremos las cifras. Con corte a 31 de diciembre de 2020, y estas cifras fueron suministradas por la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependencia a la cual expreso mi agradecimiento por su colaboración. Son 23.099 procesos que han sido iniciados contra la rama judicial, de los cuales 12.690 corresponden a el medio de control de reparación directa. De ellos, 1.384 corresponden al error jurisdiccional. Pero es interesante mirar que la cifra de las pretensiones en los casos de error jurisdiccional asciende a 7.351.177.463.041 pesos. Una cifra nada despreciable que llama a la reflexión y a emprender algunas acciones en pro de combatir y de prevenir el daño antijurídico. Por ejemplo, la necesidad de promover este tipo de capacitaciones que adelanta la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bien, hecha esta introducción, vamos al segundo segmento, la responsabilidad generada por el ejercicio de la función jurisdiccional, que se divide en dos etapas. Antes de la Constitución de 1991, una etapa que era la postura restrictiva, es decir, no se aceptaba la responsabilidad por el error jurisdiccional. Sentencia de 24 de noviembre de 1990, radicado 5451 de la sección tercera. Pero, ¿cuáles eran los fundamentos de esta posición? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia fue acuñando unos argumentos para sentar esa posición excluyente en cuanto a que no había responsabilidad por el error judicial. El primer argumento era o fue la intangibilidad propia de la cosa juzgada, institución conforme a la cual se consideró que las providencias judiciales eran definitivas e inmutables, y se expresó que cuestionarlas por circunstancias constitutivas de falla en el servicio por error judicial daría al traste con los efectos de la eficacia y la seguridad jurídica. Allí en las imágenes ustedes van viendo las sentencias que desarrollan esta temática. En segundo lugar, o como segundo argumento, se adujo para ese momento histórico que no había lugar a la responsabilidad del Estado por error judicial en razón a que los ciudadanos debían asumir el riesgo propio del ejercicio de dicha función de la administración de justicia al tratarse de una carga pública que debía soportarse como retribución por los servicios prestados por el Estado. Ahí ustedes igualmente pueden apreciar cuál es la sentencia que desarrolla esta temática. En tercer lugar, se dijo que cuando se declaró la responsabilidad por error judicial se hizo de manera excepcional. Así lo dijo esta sentencia de 13 de agosto de 1993, expediente N7869, en la cual se expresó que el error judicial solo puede predicarse en casos excepcionales donde la decisión del juzgador resulta absolutamente contraria a los más elementales principios lógicos, legales y jurídicos, de tal forma
que no es cualquier equivocación o demora en la decisión la que permite tipificar el error judicial. Además, se reiteró en esa providencia que era una carga la que debía asumir el ciudadano al afrontar las vicisitudes de un proceso judicial. Y hubo un cuarto argumento que viene expresado en la obra del maestro Enrique Gil Botero, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, editorial Tirán-Leblanc, de 2020, un libro recién lanzado por el maestro Enrique Gil, en el cual manifiesta que uno de estos argumentos para esa posición restrictiva era que la aceptación del error judicial solo era posible mediante consagración normativa, ya que debían distinguirse dos situaciones diferentes: la de la Administración de Justicia como organización que daba lugar a reconocer la responsabilidad estatal por funcionamiento irregular, y la actividad jurisdiccional de la que solo se podía derivar responsabilidad del juez. Sin embargo, cabe afirmar que aún hasta después de expedida la Constitución del 91 se mantuvieron los argumentos para acuñar esta posición restrictiva frente al error judicial, como se advierte, por ejemplo, de la sentencia de 15 de mayo de 1992, expediente 6203, en la cual se puntualizó en aquel momento que en nuestro país la tendencia ha sido la de reconocer únicamente la responsabilidad del juez dentro de las taxativas hipótesis del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Recordemos que ese artículo 40 es el que se refería a las sanciones penales y disciplinarias establecidas cuando un juez procedía con dolo, fraude, abuso de autoridad o retardaba o omitía injustificadamente una providencia judicial u obraba con error inexcusable. Muy bien, en todo caso es bueno mencionar que a pesar de esa posición restrictiva, con base en el derecho convencional y por el influjo del artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional se fue abriendo paso la responsabilidad por el error jurisdiccional y por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. De tal manera que ahí vemos que el derecho de convencionalidad también influye, no solamente en todos los títulos de imputación derivados de la responsabilidad del Estado, sino también en este específicamente. La siguiente etapa, que es la etapa que se corre a partir de la vigencia de la Constitución, tiene dos fases. La primera fase consiste en la asimilación del error judicial y la privación injusta de la libertad y la privación del error judicial y la privación injusta de la libertad. Ahí en pantalla ustedes ven 3 sentencias que desarrollan esta temática. Consistió básicamente en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, considerando a partir de las hipótesis del artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, que se podían tratar como un mismo supuesto la privación injusta y el error judicial. Recordemos brevemente que aquellas hipótesis eran que la persona hubiera sido exonerada porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía un hecho punible. Ahí entonces están las sentencias que desarrollan la temática, pero también se puede consultar el libro Responsabilidad del Estado por la Actividad Judicial del maestro Jaime Orlando Santofimio Gamboa, edición de 2015 de la Universidad Católica Andrés Bello. Bien, en esta segunda fase de la etapa de la vigencia
de la Constitución del 91, encontramos ya el desarrollo jurisprudencial a partir de la ley estatutaria y también el impacto que produce la sentencia 037 de 1996, que es la que revisó la constitucionalidad del proyecto que se convirtió en la ley 270. Entonces, esta segunda fase se inicia con la expedición de esa ley estatutaria. En este caso, esta ley no solo dispuso el principio o la cláusula de responsabilidad que le asiste al Estado por esta función en particular, sino que además fijó los títulos de imputación de responsabilidad procedentes y además contempló las reglas atinentes a la responsabilidad patrimonial de los agentes judiciales por su obrar doloso o gravemente culposo, que con ese actuar hubieran dado una condena en contra del Estado. El Consejo de Estado reconoció el origen doctrinario y jurisprudencial de estos títulos de imputación a través de la sentencia de 11 de agosto de 2010. Ahora es importante mirar cuáles fueron las consideraciones de esta importante sentencia y cómo ella, digamos, condiciona la aplicación del error judicial. Esa sentencia dijo que el error jurisdiccional se materializa únicamente a través de una providencia judicial. Cualquier otra actuación de una administración de justicia, de un administrador de justicia, debe ser evaluada a la luz de la responsabilidad del Estado en los términos de la Constitución y la ley. Otra consideración importante que hizo respecto del error judicial es que no puede ser analizado desde una perspectiva orgánica, sino desde una perspectiva funcional, en el sentido de considerar que al juez se le otorga una autonomía, una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento. Asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico derivada de esta consideración de la aplicación del artículo 228 de la Constitución. Igualmente consideró que la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse en una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, en la que se demuestre sin ningún asomo de duda que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas según los criterios que establezcan la ley. Miremos cómo a partir de ahí ya se comienzan a establecer unos deberes funcionales para los jueces. Y por supuesto no expedir o proferir una sentencia de conformidad con su propio árbitro. En otras palabras, consideró la Corte Constitucional que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido para ese entonces como una vía de hecho. Posteriormente, la Corte Constitucional se hizo una pregunta en sus consideraciones y se preguntó respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, ¿cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? En otras palabras, ¿cabe el error jurisdiccional en relación con las altas cortes? La Corte consideró que la exequibilidad del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas cortes una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual se comprometería en forma grave el principio de la seguridad jurídica. Entonces, con esta decisión se volvió sobre uno de los argumentos
de la no responsabilidad por error judicial, ¿cuál era? El de la intangibilidad de la cosa juzgada. Bien, miremos cómo se produjo en esta segunda fase la evolución de la jurisprudencia en el Consejo de Estado. Fueron tres los tópicos, o han sido tres, los cuales han marcado esa evolución. Los dos primeros, en donde el Consejo de Estado ha considerado que la configuración del error jurisdiccional no depende de una conducta antijurídica del agente judicial. Segundo, tampoco depende de la configuración de una vía de hecho. Se advirtió por parte de la sección tercera que la posición asumida por la Corte Constitucional no era acorde con la teoría del daño antijurídico como tronco de la responsabilidad patrimonial del Estado, puesto que en dicho supuesto el análisis correspondiente radicaría en el estudio de la conducta del agente judicial y en la probanza de una vía de hecho en el desarrollo de sus funciones, cuando lo correcto en este sentido es entender que independientemente al dolo o la culpa con que el funcionario o servidor de la jurisdicción hubiere desplegado su conducta, lo realmente determinante es definir objetivamente si hubo o no un error o yerro al expedirse la decisión respectiva. Entonces, a partir del año de 1997, dicha corporación dejó en claro que la configuración del error jurisdiccional no devenía de la antijuridicidad de la conducta del funcionario o servidor judicial. Bien, al respecto de este tema, es importante mencionar las sentencias que ustedes ven allí en pantalla, ¿cierto? Pero igualmente destacar que en relación con el otro aspecto en el cual tuvo un avance la jurisprudencia del Consejo de Estado fue la responsabilidad por error judicial de las altas cortes. Se dijo en esta sentencia de 1997 que la Corte Constitucional, al excluir como posibles responsables por error judicial a los magistrados de las altas cortes, no tuvo en cuenta la cláusula general de responsabilidad del artículo 90 en cuanto ella no excepciona a ninguna autoridad pública. Y además agregó que esa exequibilidad condicionada de la Corte respecto de la no responsabilidad de estos magistrados debe entenderse desde la misma perspectiva que ha manejado esa corporación respecto de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando la autoridad judicial ha incurrido en una vía de hecho, expresando que solo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial en el caso de los magistrados de las altas cortes y de los demás tribunales y juzgados en los eventos en que sea absolutamente evidente y no se requiera realizar labor hermenéutica para hallarlo configurado. Con posterioridad a esta sentencia, el Consejo de Estado ha desarrollado una línea jurisprudencial en la cual deslindó el error judicial del concepto de vía de hecho y ha venido reiterando que las altas cortes son responsables por el error judicial con el alcance indicado en la sentencia de 1997 que acabamos de referenciar. Muy bien. Sobre este punto me parece importante mencionar que la última sentencia que reitera esta tesis es del 2020. Sentencia con el radicado 44857. Ahí en la imagen ustedes tienen la referencia de dicha sentencia. Bien. Hecha toda esta rememoración de la evolución jurisprudencial, miremos la conceptualización del error judicial conforme con la jurisprudencia. Ahí ustedes ven en la pantalla
la transcripción de las normas pertinentes. En el artículo 66, digamos, el error judicial se refiere al yerro o error cometido en el curso de un proceso judicial y que se hubiere materializado en una providencia, auto o sentencia dictada por un juez, un magistrado o incluso por un particular que transitoriamente sea investido de facultades jurisdiccionales, como es el caso de los árbitros. En el caso de los presupuestos, que están allí también señalados, hay que recordar que el error judicial se materializa en una providencia que haya sido proferida por una autoridad investida de facultades jurisdiccionales que se hubieran interpuesto frente a la misma los recursos ordinarios de ley, con excepción de los casos de privación injusta de la libertad, y además que dicha providencia estuviera en firme. Es importante y necesario, como lo indicamos al principio, precisar en qué consiste el daño antijurídico, pero ya relacionado con el evento del error judicial. Lo define muy claramente la jurisprudencia que ustedes ven ahí reseñada en la pantalla. Se afirma que por error judicial ha de entenderse la lesión definitiva, cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal, a un derecho, a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar. Hecha entonces esta remembranza, vamos al núcleo central de esta disertación: los criterios para la prevención del daño antijurídico en eventos de error judicial o jurisdiccional. De la jurisprudencia de la sección tercera, tomando en cuenta, entre otras, aquellas que se han citado en el transcurso de esta charla, se pueden extraer los siguientes criterios para llegar a una posible declaración de responsabilidad extracontractual por error judicial. El primero, el principio de legalidad y el debido proceso, relacionado con las categorías de error de hecho y error de derecho. El segundo, la valoración de la racionalidad de la interpretación realizada por el juzgador. En cuanto a estos criterios, lo primero, y refiriéndonos al primero de ellos, lo primero que debe afirmarse es que el basamento cardinal se da en el principio de legalidad en sentido amplio. Es decir, el juez que controla el error judicial debe examinar si el juzgador cumplió con los deberes funcionales que la Constitución y la ley le imponen al momento de administrar justicia. Y esos deberes, en particular, se hacen explícitos al contrastarlos con las hipótesis de error de hecho y error de derecho que dan contenido al error judicial. Pero de otro lado, y conforme lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 641 de 2002, esos deberes funcionales tienen su sustento en la obligación de respeto al debido proceso. Ha dicho la Corte Constitucional al respecto que el debido proceso, según el artículo 29 de la Carta, se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En virtud de tal disposición, se reconoce al principio de legalidad como pilar fundamental en el ejercicio de las funciones por parte de las autoridades judiciales y administrativas, razón por la cual éstas se encuentran obligadas a respetar las formas propias de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas las garantías constitucionales básicas, como son el derecho de defensa, de contradicción, de impugnación, etc.
En esos términos, dice la Corte, el deber de salvaguardar dichas garantías constitucionales le impone a las autoridades públicas la obligación de motivar sus determinaciones. Ojo, porque esto es importante dentro de esta disertación. La obligación de motivar sus determinaciones. Y a propósito del pronunciamiento que hizo la Corte en esa oportunidad, igualmente la obligación de publicarlas de conformidad con los sistemas de comunicación previstos en la ley. Entonces, los deberes funcionales estarán dados por los respectivos códigos sustantivos y de procedimiento de cada especialidad. De tal manera que bajo ese marco veamos entonces las hipótesis de error de hecho y error de derecho. Allí, al final de esas hipótesis, encuentran ustedes la sentencia en la cual se desarrolla este entendimiento. ¿Cuáles son esas hipótesis? A, cuando el juez, al momento de extraer las conclusiones contenidas en determinada prueba, que es la función cognitiva de la prueba, se desvincula de las reglas de la sana crítica y en cambio deriva premisas contraevidentes, incorrectas y arbitrarias propias de un juicio caprichoso. Es decir, cuando elabora una argumentación para hacer pasar por evidente lo contraevidente, ya que, por ejemplo, una prueba falsa puede ser persuasiva, como también puede serlo una argumentación radicalmente viciada desde el punto de vista lógico. B, cuando sin ninguna carga argumentativa se desvirtúa la veracidad de un hecho fehacientemente respaldado con una prueba. O lo que es lo mismo, cuando sin ofrecer razones se desconoce lo evidente a partir de inaplicar injustificadamente la obligación que tiene el juez de fundamentar o motivar la conclusión que extrae de la prueba. C, cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ella fundamenta la decisión respectiva. C, cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva. D, cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad, sino porque se trata de elementos probatorios que no guardan relación con el asunto debatido en el proceso. E, cuando el juez del conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso. Y F, cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. Obviamente pueden existir otras hipótesis, pero estas son las más relevantes de acuerdo con la jurisprudencia. En cuanto a las hipótesis de error de derecho, igualmente ahí se cita la sentencia que desarrolla la temática y dentro de ellas tenemos cuando surge este error de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto, cuando surge de la indebida aplicación de la norma que corresponde al caso, es decir, se aplicó una norma que no era relevante, cuando se aplicaron normas inexistentes o derogadas y cuando hay un evidente desconocimiento del precedente judicial vinculante. Como quiera que estos eventos conllevan una actividad interpretativa, hermenéutica, el Consejo de Estado ha considerado que es perfectamente válido dentro del ordenamiento jurídico que distintos operadores judiciales apliquen la misma norma o valoren la misma situación fáctica a partir de entendimientos o conceptos diferentes, que igualmente proyecten tesis dispares, por cuanto no en todos los eventos será posible identificar una única respuesta. Y destaca el Consejo de Estado que ese planteamiento así concebido procura la salvaguarda del respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez. Cosa importantísima,
que reserva para la valoración probatoria y la aplicación razonada del derecho. Por lo cual, entonces, existiendo varias interpretaciones razonables, debe prevalecer la del juez natural en aras de preservar los principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial. De tal manera, entonces, concluye el Consejo de Estado en esta tesis, que solo podrá entenderse configurado el error jurisdiccional cuando se produzcan decisiones carentes de argumentación o justificación jurídicamente plausibles. El Consejo de Estado recuerda que para la estructuración del error jurisdiccional, este solo se logra mediante la comparación de la providencia cuestionada con las fuentes del derecho aplicables al caso particular y con los actos procesales que integraron el trámite judicial. Es decir, no solamente se analiza aisladamente la sentencia, hay que hacer el análisis a la luz del ordenamiento jurídico, pero también de los demás actos procesales adelantados a lo largo de la litis. Vamos al segundo criterio, entonces. El segundo criterio es el de la valoración de la racionalidad de la interpretación del juzgador al tomar la decisión cuestionada. El Consejo de Estado ha dicho lo siguiente, en este caso, y ahí se cita la sentencia. Para darle sentido y justificación a una norma como la del artículo 65, que ve materializado el error judicial a través de una providencia contraria a la ley, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es la ius racionalista, que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Recuerda el Consejo de Estado que la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción ius racionalista del derecho, con Ronald Dworkin a la cabeza, tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexis sobre la respuesta correcta como idea regulativa. Robert Alexis, el filósofo alemán, que además es un desarrollo de la tesis filosófica del doctor Alexis sobre la moral correcta. Recuerda las palabras de Alexis a este respecto. Dice, en todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria, llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de una única respuesta correcta, sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. Y puntualiza Alexis, el punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Entonces, eso significa que en un escenario, por ejemplo, como el juicio por audiencias, que nosotros desarrollamos en la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando se esgrimen las posiciones de las diferentes partes, cada discurso debe presuponer que su respuesta respecto del problema jurídico debatido es la única correcta. Sin embargo, en los términos de Alexis, no es posible establecer realmente que haya una única respuesta correcta. Yo considero que la decisión de cuál es la respuesta correcta la tendrá, por supuesto, el órgano límite de la jurisdicción en cada caso cuando dictamine si la interpretación cuestionada era correcta o no. El Consejo de Estado dice que mejor que otras concepciones del derecho, la ius racionalista permite justificar la existencia y sentido de las normas sobre el error judicial
y explicar adecuadamente las propiedades mismas de este fenómeno del error judicial, independientemente de las autoridades judiciales y del nivel jerárquico. De tal manera que, bajo estos parámetros de la aplicación de la razón práctica, es que hay que entender la tarea de valoración que hace el juez del error judicial para determinar si un juez valoró y cumplió con la carga argumentativa para justificar que la respuesta consignada en la sentencia era la única correcta. Y ese es el criterio de valoración. Voy entonces a finalizar con unas conclusiones de todo lo que hemos expuesto. En primer lugar, el título de imputación de error judicial toma como principales ejes para su determinación el error de hecho y el error de derecho derivados del principio de legalidad aplicable a las actuaciones de los jueces como un deber funcional de cumplimiento de la Constitución, la ley, el precedente judicial y en general del ordenamiento jurídico. Segundo lugar, el juzgador, para evitar incurrir en la comisión de errores judiciales, debe cumplir con dos cargas fundamentales: adecuada valoración probatoria y una adecuada motivación de la respectiva decisión, con una suficiente argumentación y justificación racional de la interpretación que adopte. Debe en tal sentido justificar suficientemente la razón por la cual la interpretación que asume es la que considera como la más correcta. En tercer lugar, los criterios para establecer cuándo existe un error judicial los aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado, caso a caso, dependiendo de la especialidad temática de la decisión, de suerte que bajo ese parámetro hará la confrontación normativa con la actividad interpretativa y de respeto al debido proceso que haya hecho el juzgador al expedir la providencia judicial bajo examen. En cuarto lugar, se concluye también de todo lo expuesto que el error judicial ha venido de una etapa inicial restrictiva hacia un desarrollo cada vez más amplio o abierto, dando lugar a materializar la cláusula general de responsabilidad del Consejo de Estado, aplicando el artículo 90 de la Constitución, desligando la configuración del error judicial de la actuación dolosa o gravemente culposa del juzgador, y considerando además que este tipo de error puede ser imputado a cualquier autoridad que ejerza funciones jurisdiccionales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para su configuración que fueron reseñados. En ese sentido, igualmente, también cabe responsabilidad para los magistrados de las altas cortes. En quinto lugar, se observa que el régimen en el que se apoya la jurisprudencia para fundamentar el error judicial es el de la falla en el servicio, sin perjuicio de que se pueda acudir, cuando las características del caso lo permitan, a un régimen objetivo como el daño especial. Y finalmente, el juzgador deberá estar atento no solo al cumplimiento de sus deberes funcionales, sino al cumplimiento del deber de motivación, que incluye la valoración adecuada de las pruebas al momento de tomar decisiones judiciales. Con eso entonces concluyo. Doctor Eduardo Mesa, qué gusto saludarlo. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por su muy importante disertación acerca de este tema tan relevante como es los criterios jurisprudenciales para la prevención del daño antijurídico relacionado con el error judicial. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Mesa Nieves. Y la primera, ¿cómo se concilia el principio de la autonomía e independencia del juez frente a las exigencias que debe cumplir para evitar un error judicial? Bueno, muy bien, doctor. Primero quiero expresarle que me agrada mucho participar en este evento, reconociendo el liderazgo de la escuela bajo su dirección, y entonces paso a responder la pregunta de la siguiente manera. Cuando se cuestiona cómo conciliar el principio de la autonomía e independencia del juez frente a las exigencias
que debe cumplir para evitar incurrir en un error judicial, hay que recordar lo siguiente. Conforme a lo que se explicó, inicialmente hubo una tesis restrictiva y se negó el error judicial, la responsabilidad por error judicial. ¿Por qué? Porque esta se hizo recaer en la persona del juez y en su patrimonio. Eso generó unos jueces temerosos de aventurar interpretaciones con independencia y con autonomía. Entonces, lo que hizo, a mi juicio, la ley 270 fue rescatar esa situación o ese entorno del juez para decirle, mire, decida autónomamente. Ahora, con base en la Constitución, tenemos un criterio que es el daño antijurídico, y esta responsabilidad personal solamente podrá existir en casos extremos hacia los cuales se derivaría una acción de repetición. Pero mientras tanto, usted puede decidir con autonomía y con libertad, y la evaluación, sea lícita o ilícita de su actuación, derivará en una responsabilidad del Estado, pero no en una responsabilidad directa del juez. Por eso creo que el rescate de la autonomía judicial y la independencia judicial se da no solo con la ley 270, sino con todo el desarrollo jurisprudencial que se ha descrito en esta charla. Muy bien, doctor Mesa. ¿Cómo se debe entender la norma constitucional que indica que el juez está solo sometido al imperio del derecho? Bien, es una pregunta muy importante. Si nosotros consideramos relacionar ese sometimiento que dice el artículo 230, palabras más, palabras menos, dice que el juez está sometido al imperio de la ley. Pero la Corte Constitucional y el Consejo de Estado también ha cogido esa interpretación. Ha señalado la Corte, particularmente en las sentencias C-836 de 2001 y C-131 de 1993, que el imperio de la ley hay que entenderlo en sentido material. La Corte hace referencia relacionando este concepto con el ordenamiento jurídico, comprendido en él la más amplia gama de manifestaciones normativas que deben ser aplicadas en la función jurisdiccional. Y a partir de allí, entonces, el juez no solamente debe tener en cuenta la norma en su texto literal, sino que debe acudir a todas las fuentes del derecho para fundamentar su providencia. Y dentro de ellas, el precedente jurisprudencial. Obviamente, también hay que recordar que la propia Corte concede, para darle materialización a la autonomía, la posibilidad de apartamiento. Un apartamiento que resulta válido por las autoridades judiciales bajo unos estrictos requisitos, que es el de hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia al decidir, y también demostrar que la interpretación que se propone como alternativa desarrolle de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales, para evitar ahí sí incurrir en un error judicial. Entonces, de esa manera habría que entender ese sometimiento del juez al imperio de la ley. Doctor Mesa, ¿qué buena práctica recomendaría para prevenir el daño antijurídico derivado del error judicial? Bueno, gracias por esa pregunta, porque me parece muy importante que además de aquellos, digamos, criterios y pinceladas que ofrece la jurisprudencia del Consejo de Estado y que se desprenden de toda esta interpretación jurisprudencial, de manera práctica, a mí me parece que una de las herramientas que se debe profundizar en el quehacer
de la labor judicial es la de la relatoría. Entre otras cosas, me parece importante profundizarla, porque con la reforma al CEPACA, con la Ley 2080 de 2021, se introdujo en el artículo 271 un parágrafo en el cual se dijo, a propósito de las sentencias de unificación jurisprudencial, que se va a implementar un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita a la ciudadanía y a los integrantes de la rama judicial comunicar respecto de aquellas materias o temas que estén en trámite en el Consejo de Estado y que puedan ser materia de unificación. Pero también se indica en esa norma que ese mecanismo también permitirá a los juzgados y tribunales informar aquellos casos en donde sea necesario unificar y donde se pueda apreciar alguna divergencia de interpretaciones. Entonces me parece que hay que afinar esa función de relatoría. Y qué bueno entonces recordar que la Escuela Judicial en 2017, coincidencialmente cuando en ese año también era presidenta de la corporación la doctora Gloria Estela López, se publicó el módulo de relatoría, que es muy atinado para que, con base en ello y para evitar el error jurisdiccional, se pueda hacer seguimiento a las diferentes interpretaciones y pueda de esa manera también respetarse el precedente judicial. Me parece que esa sería una práctica importante. Muy bien, doctor Mesa. Como magistrado del Tribunal de Montería, de lo contencioso administrativo, y como formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, ¿cuál sería su mensaje para los jueces y juezas de la República en torno a este importante, delicado y sensible tema? Bueno, yo considero que en esta materia del error judicial hay que asumir la labor de administración de justicia con un compromiso ético y con una responsabilidad frente a la permanente actualización del conocimiento. A mí me parece que nosotros tenemos, por ejemplo, en las herramientas que nos brinda la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, unos espacios importantes de actualización permanente. Si combinamos ese saber ser y ese saber hacer con un compromiso ético en el ejercicio de la función judicial, nosotros estaremos cumpliendo con la sociedad colombiana. Y en ese sentido, esa litigiosidad en materia del error judicial y de los otros títulos de imputación que defiende la rama jurisdiccional en este momento y que lo veíamos en la estadística, seguramente va a disminuir. Entonces, me parece que ese sería, digamos, como el mensaje fundamental que yo le daría a todos mis compañeros y compañeras. Nuestro agradecimiento especial al doctor Luis Eduardo Mesa Nieves por sus claras, precisas y ponderadas reflexiones sobre los criterios jurisprudenciales para la prevención del daño antijurídico relacionado con el error judicial, todo esto con el fin de fortalecer su aplicación en la práctica judicial y evitar este tipo de error que trae consecuencias jurídicas y patrimoniales. Como usted bien lo mencionó, doctor Mesa, tener muy presente toda la gama de posibilidades de que trata el artículo 230 superior. Un agradecimiento a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del gran estadista Winston Churchill, que dice: el precio de la grandeza es la responsabilidad. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.